Liturgia para hoy domingo, 28 de agosto, 22º domingo del tiempo ordinario. Antífona. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te he llamado todo el día, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con todos los que te invocan. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que, al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Siracida, capítulo 3, versículos 17 al 20 y 28 al 29. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor de Dios. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque grande es el poder del Señor, y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría, canten a Dios, toquen a su nombre. Su nombre es el Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desválidos, libera a los cautivos y los enriquece. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 18 y 19, 22 al 24a. Hermanos, no se han acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miradas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos, inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 14. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal,
no sea que hayan convidado a otros más importantes que a ti, y vengan el que los convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Imploremos, amados hermanos, al Dios de misericordia, para que nos enseñe a invocar su nombre con palabras dignas de Él. Todos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y cuantos siguen una vocación específica en la Iglesia, para que no busquen los puestos principales y se encarguen mejor de servir, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que su gestión no esté enfocada en ayudar a una sola clase social, sino que comprendan que los pobres también son parte importante. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, por los enfermos y los que sufren por diversas necesidades, para que en las palabras y la cruz de Cristo encuentren un verdadero consuelo para sus sufrimientos y sus dolencias. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración, por las organizaciones que prestan ayuda a los más necesitados, para que el Señor los proteja y los siga guiando en esta misión gratificante. Escucha, Señor, nuestra oración, por nosotros, para que alejados del orgullo, seamos servidores humildes y hagamos realidad lo que hoy nos dice el Señor. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Muestra, Padre, tu bondad al pueblo que te suplica, para que reciban sin tardanza lo que te pide con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que celebremos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Qué bondad tan grande reserva, Señor, para tus fieles. Oración después de la comunión. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Espíritu Santo, haz que recibiendo tu aliento suave como el viento benévolo, podamos descubrir y realizar nuestra vocación humana y cristiana con entrega, generosidad y auténtica caridad evangélica. Amén. Lectura. En la serie de lecciones concretas que nos va dando el Evangelio de Jesús, hoy nos llega una invitación a la humildad,
y también a la generosidad desinteresada. Ambos mensajes son poco populares. Hablar de humildad no parece un tema muy moderno. Si se nos invitara a ser eficaces o a trabajar con generosidad, nos parecería bien, pero ¿ser humildes? Y además trabajar desinteresadamente. Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios. Entre las sabias enseñanzas de este libro de Ben Sirá, el antes llamado Eclesiástico, escrito unos 2 siglos antes de Cristo, resuenan hoy unas palabras invitando a la humildad. En tus asuntos procede con humildad. Las ventajas que el sabio destaca en este modo de conducta es que seremos simpáticos a los demás. Te querrán más que al hombre generoso, y además, también ante Dios quedaremos mejor. Alcanzarás el favor de Dios, porque revela sus secretos a los humildes. También nos dice que es sensato escuchar a los sabios, y no a los cínicos. Aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Se han acercado al monte Sión, ciudad del divino Dios. Leemos hoy el último pasaje seleccionado para este año de la carta a los Hebreos. El autor sigue comentando cómo los elementos del culto que tenían los israelitas, el sacerdocio, los sacrificios, el templo, elementos que parecía que sus lectores añoraban, ahora han quedado superados y perfeccionados por Cristo Jesús. Esta vez la comparación se refiere al acontecimiento del Sinaí, el encuentro del pueblo con Yahvé, que fue espectacular, con fuego encendido, densos nubarrones, tormenta y una voz que asustaba, mientras que ahora la nueva alianza, sellada por la meditación de Cristo Jesús, se describe como mucho más amable, la Jerusalén del cielo, más cercana, con la asamblea innumerable de ángeles y bienaventurados, que está rindiendo culto lleno de alegría y entusiasmo a Dios, juez de todos, y a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús aprovecha que ha sido invitado a comer en casa de un fariseo importante para dar a los presentes una enseñanza sobre la humildad. No sabemos si se trata de una parábola o sencillamente de un hecho observado en la vida y comentado por Jesús. De todos modos, se puede decir que dedica una enseñanza a los invitados, a quienes ve preocupados por los primeros puestos, y otra al anfitrión, que se muestra selectivo a la hora de cursar invitaciones a su comida. Para meditar. Las ventajas de ser humildes. Esta lección de sencillez y de humildad nos viene bien a todos, a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Jesús nos la presenta con su acostumbrada pedagogía y plasticidad, con ocasión de lo que ve en una comida a la que es invitado. Pero ya en la primera lectura el sabio nos recomendaba que seamos humildes en nuestra manera de actuar. De las lecturas de hoy, se puede destacar 3 direcciones en que la humildad nos resulta beneficiosa. A. Al humilde lo quiere Dios. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios, nos dice el sabio. Y Jesús concreta: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si por alguien tiene predilección Dios, y Cristo, es por los débiles, por los últimos, por los pequeños, los que están pagados de sí mismos. B. El que es discreto y modesto en sus pretensiones, al que es humilde y no está siempre hablando de sí mismo, alardeando de sus cualidades o riquezas, lo quieren todos. Al orgulloso y engreído, o le desprecian o le tienen envidia. Por eso el consejo del sabio: en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande es una persona en su interior, menos se hace valer y más sencilla es en el trato con los demás, y esto hace que se le tenga más aprecio. La humildad nos hace bien sobre todo a nosotros mismos. El ser humildes, o sea, modestos, en la autoestima, afecta a la raíz de nuestro ser. Nos hace conocernos y aceptarnos mejor a nosotros mismos.
El que es humilde se ahorra muchos disgustos y goza de una mayor paz y armonía interior. Mientras el orgullo nos impide abrirnos a Dios, abrirnos al prójimo, y nos hace abrirnos demasiado a nosotros mismos. La humildad corrige la triple deficiencia, nos abre a Dios, nos abre a los demás y nos cierra en cierto sentido a nosotros mismos, relativizando nuestra autoestima. Todos queremos los primeros puestos, todos tenemos la tentación de aparecer, de buscar protagonismo, de ser y de tener más que los demás, de modo que los que nos rodean se sientan obligados a admirarnos y hasta tenernos envidia. Jesús vio cómo los invitados se apresuraban a elegir los mejores puestos. Se ve que lo de buscar los primeros puestos era un defecto característico de los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Nos estaba viendo también a nosotros? El aviso es para toda la iglesia, para que no vaya buscando el poder, ni el prestigio, ni las alabanzas humanas, y para cada cristiano, para que sepamos contener nuestro deseo innato de imponernos y de ser los protagonistas en todo. Jesús no nos enseña normas de urbanidad en la mesa, ni leyes de protocolo social, ni una actitud humana y cristiana que a Él le parece básica, la modestia y la humildad de corazón delante de Dios y de los demás. Una actitud bastante contraria a la que prevalece en este mundo, que parece una feria de vanidades. ¿A quién le gusta ocupar los últimos lugares? Pues Jesús nos invita a ocupar esos últimos lugares, y no como un truco para que luego nos inviten a subir, sino con sinceridad. Cuando Jesús describió la oración del fariseo orgulloso y la del pecador humilde en el templo, dijo a los presentes que el fariseo, tan lleno de sí mismo, no salió de su oración justificado, mientras que el publicano, que se reconocía pecador, sí salió perdonado. El mejor ejemplo nos lo da el mismo Jesús, el siervo, que no vino a ser servido, sino a servir, y que en su cena de despedida se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. Reflexionemos. ¿Qué ventajas encontramos cuando nos esforzamos para mantener un trato humilde en nuestras relaciones cotidianas? ¿Qué manera consciente o inconsciente hay en nuestro corazón que nos llevan a buscar siempre los primeros puestos? Oremos. Señor, cuando escuchamos tu palabra quedamos llenos de alegría, porque nos abres horizontes grandes y nos propones caminos fascinantes. Gracias, Señor, porque nos impulsas a vivir una vida verdaderamente humana, rica para nosotros y para quien nos encuentra. Amén.